Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 91 Chapter 91 3 Comentario Tras volar durante unos días más, Akashi y el equipo regresaron a Ciudad República. El ánimo del equipo estaba por los suelos, considerando que los maestros sangre se habían salido con la suya. Sin embargo, no fue culpa suya, ya que los maestros sangre habían escapado bajo la custodia de Basim Se. Los Daile y el Palacio Real serían quienes cargarían con la culpa y serían objeto de burla. Por supuesto, solo una persona estaba de buen humor Akashi. Incluso con malas noticias, bajaría de ese avión con buen humor. No solo había logrado su propósito, sino que, cuando le apetecía, podía alternar entre Korra y el jefe. Y esa ni siquiera fue la mejor parte. Lo mejor era verlos discutir y pelearse por él de vez en cuando, lo que le hacía sentirse deseado y amado. Por supuesto, sabía cómo hacer que dejaran de pelear, decir alguna tontería que los enfadara a ambos. Pero no tan tonta como para que se derrumbaran o se enfadaran durante más de 5 minutos. El tiempo justo para que se olvidaran el uno del otro. Akashi bajó del avión y sonrió. En fin, dijo Lin, dándole una palmada en el hombro. Él giró la cabeza hacia ella. Venga más tarde a cobrar su sueldo, dijo. En mi oficina. Al comprender el significado oculto, Akashi asintió. Vendré. 3 echó un vistazo a sus estadísticas. Resistencia 990, 1000. Me encanta la recuperación rápida. Fíjense en Lin. Se está recuperando de sus problemas de ira. Claro que sí, respondió ella, dándole una palmada en el trasero antes de marcharse. Eso sí que era coquetear en público. Detrás de él, los miembros del grupo de trabajo comenzaron a vitorear. Habían visto la escena y, como jugaban a las cartas lo suficiente, lo conocían bien. Tío. Está totalmente enamorada de ti. 5 ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo la conseguiste? Nunca te olvidaremos. Akashi los ignoró y comenzó a caminar. Korra llegó corriendo tras él, cargando las bolsas con su ropa nueva. Se paró a su lado, le entregó las bolsas y luego lo tomó del brazo para caminar, apoyando la cabeza en su hombro. Por fin. Un poco de tiempo a solas, dijo aliviada. Creo que la última vez que tuvimos algo, esos imbéciles lo arruinaron todo. Sí, en efecto. Akashi asintió, hizo una pausa al percibir el ritmo y volvió a asentir. Ahora deberíamos poder hacerlo sin interrupciones, asintió Korra. Sí, Akashi asintió, y necesitamos conseguir algunos condones. Korra se sonrojó, eso no es apropiado decirlo en público. ¿Qué? ¿Quieres quedar embarazada? Akashi se rió entre dientes. No estaría mal si sucediera. Se encogió de hombros. De todas formas, no tienes mucho que hacer, tienes mucho tiempo libre y puedes ser padre. 5 Akashi negó con la cabeza. No, en silencio. Voy a estar muy ocupado las próximas semanas, más o menos. 3 Porque, durante las próximas semanas, tenía que terminar su plan inicial. Compraría terrenos agrícolas para la producción masiva de patatas y un gran edificio para su restaurante. Sin mencionar un almacén para la elaboración de bebidas alcohólicas. Y los empleados. Sería mucho trabajo. Y lo peor y más difícil serían los problemas que tendría que resolver para completar estos pasos. No te preocupes, yo te ayudaré, dijo ella. Eso es muy amable, lo aprecio. Akashi asintió. Ella se rió entre dientes y dijo además, no necesitamos condones. Solo pastillas, pastillas. ¿Sabes algo de ellas? Preguntó. Desde luego, Korra no sonaba como la inocente soldado que solo sabía hacer su trabajo. Mamá me habló de ellos. Y Asami me aconsejó que los usara, respondió Korra. Siendo hija única, era obvio que sus padres tenían métodos anticonceptivos. Bueno, vámonos a casa a descansar, dijo Akashi. Sin duda, Tenzin pronto se daría cuenta de que Korra casi se había mudado del templo. Y así, el tiempo empezó a fluir. Akashi se dedicó a sus negocios, invirtiendo su dinero, más de 60 millones que había ganado. Claro, los bonos que había recibido de Sato seguían ahí. Pero tenía otras fuentes de ingresos y logró adquirir una gran extensión de tierra, fuera de la Nación del Fuego y el cercano Reino Tierra.
Como las patatas podían crecer en entornos hostiles, podía comprar los terrenos más baratos que nadie quería. Contrató gente y lo único que le quedaba por hacer era esperar. Pero eso no fue todo. Durante su espera, Akashi había planeado algunas salidas de caza. Volaba a islas, océanos y lugares donde habitaban bestias, y allí cazaba. No lo hizo en exceso, para no atraer la atención de los espíritus. Y cuando llegaba al océano, intentaba 1 o 2 ataques masivos. A veces, tenía suerte y alcanzaba monstruos marinos. Otras veces, no tenía suerte y solo conseguía peces pobres. XXX. El tiempo fluía para todos los demás. Akashi no era el único que comenzaba a construir un negocio y a expandirlo. Otro hombre, Hiroshi Sato, estaba comenzando su aventura, compartiendo sus inventos con el mundo entero. Tras supuestamente descubrir los secretos de los trajes mecánicos y los aviones de los igualitarios, la compañía Sato Mobile empezó a prosperar. Hiroshi Sato miraba fijamente los papeles sobre su escritorio, las solicitudes y todo lo demás. Estaba realmente agradecido por la oportunidad que Akashi le había brindado después de haber sido engañado por los igualitarios. Ahora podía vivir feliz cada día y podía cambiar el mundo. Gracias a su tiempo con los igualitarios, había creado muchos inventos útiles. Los trajes mecha no solo le daban a un hombre común el poder de luchar contra un grupo de maestros elementales, sino que también les brindaban mayor practicidad. Su invento podría usarse en la construcción. Claro, hay maestros tierra y todo eso. Pero no pueden con la madera. Y casi todos los maestros metal de este pueblo eran miembros de la Fuerza Especial de la Policía. Por no mencionar que, dado que en el pasado odiaba tanto a los maestros de los elementos, Hiroshi había inventado una forma de convertir la energía química en electricidad, intentando que el nuevo mundo abandonara a los maestros del rayo sin renunciar a la electricidad. 3. En el nuevo mundo, Hiroshi ya no esperaba erradicar el control de los elementos. Pero sin duda podría lograr que el mundo renunciara a los maestros de los elementos. Y lo haría, usando únicamente su inteligencia. Pero el invento más importante fueron los aviones. La gente los adoraba. El presidente pagó cientos de millones solo para que le fabricaran uno. Era la forma más rápida y mejor de desplazarse. Mientras sus ojos recorrían la mesa, vio una solicitud de propuesta de negocio firmada por Basing-se. Sabiendo que se trataba del respaldo previo de Amon, simplemente tomó los papeles y los cortó en pedazos. Esta era la tercera vez este mes que los rechazaba. No quería tener nada que ver con su pasado. De ahora en adelante, viviría una vida recta. La reina de la tierra puede sonar aterradora. Pero con Akashi husmeando a mi espalda, prefiero seguir limpiando, pensó. Sin embargo, Akashi parecía estar muy ocupado últimamente con los cultivos, eso seguro. Hiroshi escuchó un chiste que decía que Akashi planeaba producir patatas en masa, lo que le hizo reír, ya que el cultivo principal era el arroz, y Akashi no sería tan tonto. Tras terminar sus asuntos del día, Hiroshi regresó a su casa. Era de noche, y lo único que deseaba era ver a su pequeña hija dándole la bienvenida. Era la única familia que le quedaba, y el hecho de haber estado a punto de perderla por una causa perdida le había hecho valorarla aún más. Y justo cuando entró, no la encontró. Asami. Llamó al entrar en la casa, que parecía vacía. ¿Criada sirvienta?, preguntó. Al girar la cabeza, vio figuras tendidas en la pared. No puedes seguir ignorándonos, Hiroshi Sato, ¿verdad?, dijo una voz tranquila, provocando un escalofrío en la espalda de Hiroshi. Cuando se giró, vio a un grupo de 10 personas que lo miraban fijamente con ojos penetrantes. «Dale», gritó. Comentario 26. Votar capítulo 92 chapter 92 3. Hiroshi miró horrorizado al ver a los 10 agentes en su casa, mientras que todos los demás estaban inconscientes. ¿Qué les habéis hecho a estas personas?, gritó, mirando a su alrededor. ¿Y dónde está mi hija? Si había algo que temía perder, era el único miembro de su familia. ¿Así es como le hablas a tu cobrador de deudas, igualitario?, dijo el agente principal, dando un paso al frente. Tu hija está durmiendo plácidamente, sedada para que no oiga nuestra charla. ¿Qué hiciste? Hiroshi extendió la mano para estrangular al agente. Este le devolvió la mano y fue más rápido. Hiroshi se vio levantado del suelo, mirando fijamente a los ojos del agente. ¿O prefieres que la traiga aquí para que escuche que fuiste tú quien proporcionó tecnologías y armas a los igualitarios?
Sin mencionar que te llevaste el dinero de nuestro reino y luego desapareciste con él. El agente habló con voz tranquila, propia de alguien que mataba por desayunar. Hiroshi intentó decir algo, pero no pudo. Parparea una vez si quieres que traigamos a tu hija aquí. Parparea 2 veces si no quieres, dijo. Hiroshi parpadeó 2 veces. El agente soltó el cuello de Hiroshi, dejando que éste cayera de rodillas. Hiroshi se agarró la garganta y respiró hondo. En serio, casi se le olvida por qué odiaba a los maestros de los elementos. Simplemente acosan a gente como él, entran en sus casas y lastiman a sus familias. No fui yo quien se quedó con el dinero de tu reina, fue Amon. Dile que pague. Hiroshi forzó una sonrisa, ¿o acaso sigue por ahí reuniendo gente? ¿Qué estará tramando esta vez? ¿Destronar a tu reina? El agente frunció el ceño. Amon volvió a hacerse famoso como el hombre que lideraba una revolución en su reino. Y logró conquistar algo de territorio, consiguiendo así aliados para su bando. Todos los intentos de asesinarlo fracasaron. Le dio una patada a Hiroshi en las costillas. Hiroshi forzó una risa. No temía por su propia vida. Pero había gente que no merecía morir. ¿Y qué es lo que quieres? Preguntó. Veo que no es venganza, ya que todos están vivos. Después de todo, tienes cerebro, asintió el agente. Tienes que pagar tu deuda. Me alegraría mucho devolverle el dinero que Amon se llevó, dijo Hiroshi, llevándose la mano al hombro y agarrando un cheque. Es el dinero en sí, dijo el agente, adaptándose a su nivel. Estamos hablando del retorno de la inversión. Hiroshi tenía una buena idea de lo que querían. ¿Qué es exactamente lo que me pides que fabrique? Preguntó. Los aviones. Cualquier arma mecánica que pudiera usarse contra Bloodbender. Exigió. Por una vez, Hiroshi lo entendió. Amon era un maestro de la sangre, y era demasiado fuerte para ellos. Hiroshi lo había visto en batalla antes, dominó a la mayor parte del ejército igualitario de élite en su lucha contra Akashi, controlando sus cuerpos con precisión. Controlar a cientos de personas y moverlas con exactitud requería una habilidad inimaginable. El Reino Tierra estaba desesperado, pensando que unos aviones, tal vez con bombas o armas a bordo, les serían de alguna ayuda. Pero si se trataba de Amon, podría doblegar al piloto y hacer que el avión se estrellara. Bueno, si antes le lanzaban una explosión, su esfuerzo no habría sido en vano. Hiroshi volvió a abrir los ojos horrorizado. Un solo hombre llevó a todo un reino a la desesperación, y ni siquiera era el Avatar. Sin embargo, ese hombre fue derrotado por Akashi. Eso es. Ese desgraciado es la clave para proteger a mi hija. De alguna manera, tengo que conseguir que esté con él. 12 Hiroshi seguía llamando bastardo a Akashi en sus pensamientos. Al fin y al cabo, en el pasado lo había obligado a entregar bonos por valor de 100 millones, eso era seguro. Ahora, gracias al éxito de su empresa, valían mucho más y le generaban una ganancia constante. ¿En qué has estado pensando durante tanto tiempo? Preguntó el agente de Pyle. Estaba pensando en el proceso de fabricación. Mintió Hiroshi, con el corazón latiéndole con fuerza. En los gastos y en tus exigencias. Mentiría si dijera que no tenía miedo en esa situación. No, estaba aterrorizado. Pero era padre y tenía que proteger a su familia. Seguramente odiaba a Amon y a todos los demás por haberlos engañado. Pero odiaba a las personas que tenía delante por amenazar a su hija y a su personal. Seremos lo suficientemente amables como para enviarle nuestra demanda nuevamente. Si la ignora, toda la gente de aquí será enterrada bajo tierra, respondió el agente. Puede intentar huir, esconderse. Pero incluso si se esconde bajo una roca nevada en uno de los polos, lo encontraremos. Hiroshi tragó saliva con dificultad, su mente iba a 1000 por hora. Si hubiera sido él mismo, preferiría morir antes que ayudar a esos sucios maestros tierra. Pero no podía. Había experimentado el dolor de perder a su esposa y no quería volver a sentirlo. Muy bien, asintió, apretando el puño. Y ni se te ocurra enviar algo defectuoso. Lo verificaremos todo, respondió. 3 por ahora, aunque Amon era un mentiroso, se sentía como un héroe. Y por si alguien se entera de esto. Tengan por seguro. El agente se llevó la mano a la garganta, que alguien a quien aman acabará así. Los agentes de Daele se marcharon entonces. Hiroshi cayó de rodillas y miró al techo, sujetándose el pecho con fuerza, incapaz de respirar por un instante.
Tenía miedo, resentimiento y dudas. Por una vez, no quería ayudar a ese reino contra la rebelión. Y no podía pedir ayuda a nadie, ni siquiera a Cassie. Espera, a Cassie. Eso es todo. Ese hombre sale con el avatar, ¿verdad? El Festival Glacier Spirit estaba cerca. Sin duda estaría en el Polo Sur. Si había algo en lo que creía, era en la habilidad de Akashi para detectar pistas. Puede que Akashi no pueda hacer nada con respecto a los agentes, pero detectaría su rastro si estuvieran cerca. Y sin duda podría proteger a Asami. Por supuesto, no podía hacerlo directamente. Su mente encontró una solución. Muy pronto, el personal de la casa se despertó. Se sentían un poco mareados y le preguntaron a Hiroshi qué había sucedido. Hiroshi les dijo que había una fuga de gas, y nadie se percató de que las ventanas estaban cerradas. Se disculparon por su negligencia, pero Hiroshi lo desestimó con una risa y dijo que le añadiría olor al gas para que lo vieran venir la próxima vez. Por cierto, ¿cómo está Asami? Preguntó. Ha ido al centro de la ciudad y ha dicho que quería comer en ese nuevo restaurante. ¿Un restaurante nuevo? Sí. Decía que usaba cadáveres que la mayoría consideraba inútiles y que solo servían para la dieta. Eso, y otras cosas. 5. La puerta de la casa se abrió, dejando ver a Asami, que llevaba un abrigo y una bolsa. Hiroshi suspiró aliviado, resistiendo las ganas de llorar. ¿Dónde has estado? Dijo Hiroshi, mirando a su hija mayor y tomándola por los hombros. Asami agarró la bolsa, la abrió y dejó al descubierto 2 bollos redondos, rellenos de ingredientes. Había mucha gente, así que tardé en recibir mi pedido. Te traje una hamburguesa, por si quieres, dijo, entregándole un pan relleno de aspecto extraño. ¿Qué clase de idiota piensa en preparar comida así? Dijo Hiroshi, mirándola. Sin embargo, sintió que debería haberle dado las gracias al dueño, porque su hija no había sido atacada esa noche. Asami abrió mucho los ojos, como ofendida. Es lo mejor que he probado, y ni siquiera es lo mejor del menú. Luego dio un bocado y cerró los ojos, disfrutando de cómo el sabor de las patatas fritas se mezclaba con la salsa, el queso, la carne y la lechuga. Sin duda, valía la pena luchar por ello. Al ver la reacción de su hija, espero que no estén usando drogas como ingrediente secreto. Sus preocupaciones eran fundadas, ya que ella parecía estar drogándose. Deberías preguntarle a él, tú lo conoces, dijo ella. ¿Quién? Se preguntó. Ella fijó la mirada, Akashi. Oh, Akashi. Ese hombre es el genio de su tiempo. Hiroshi forzó una risa. ¿No dijiste hace un momento que era comida de aspecto estúpido, padre? Le preguntó, entrecerrando una ceja. Ja ja ja. Estaba estresado por el trabajo, respondió mientras daba un bocado. Bueno, ese bocado se convirtió en 2, y la comida desapareció. Incluso estaba mejor que la del chef. Uno no me lo imaginaba como el tipo de persona interesada en la cocina. Respondió aunque, la verdad, lo bordó. Ya lo sé. Fui a quejarme con Korra y terminé observándolo en la cocina, enseñando a jóvenes chefs, respondió Asami. Y no lo vas a creer, el ingrediente principal es algo que él llama papas fritas. Son muy populares y crujientes. La gente sabía que se hacían con papas y quería replicarlas. Pero él compró la mayoría de las tierras donde se cultivaban y ahora las cultiva de nuevo. Básicamente, creó un mercado y ahora lo controla. 8. Basta de hablar de comida, dijo Hiroshi agitando la mano, en fin, Asami, tengo un trabajo para ti, 10 capítulos más adelante en patreon.com weblink. Comentario 24 comentario. Votar capítulo 93 chapter 93 2 nota del autor 10 capítulos más adelante en patreon.com weblink. XXX. Han pasado otros 2 meses. Señor Akashi. Aquí tiene su café. Akashi, amigo. Aquí tienes el periódico. Akashi, que estaba sentado en el sofá, el que él mismo había pedido, en el departamento de homicidios, agradeció el buen trato de sus compañeros. El servilismo era incluso mayor que antes de su jubilación. Gracias, dijo. No, gracias a usted por su ayuda, dijo una detective, inclinándose hacia él y dándole un beso en la mejilla antes de marcharse para hacer su trabajo. Claro que sí, cariño, dijo Akashi riendo. Al menos, no era como aquella vez que resolvió un caso y el detective principal intentó besarlo apasionadamente. Hay que reconocer que la barrera de aire fue bastante útil en aquella ocasión para evitarlo.
Se pasó la mano por la mejilla y se tumbó en el sofá. Sin importar lo que sucediera, ni el éxito que tuvo su negocio en los últimos 5 meses tras dejar Ba Sing Se, seguía disfrutando persiguiendo criminales, y sobre todo la paz interior que sentía al atrapar a un asesino en serie y hacer que pareciera un accidente laboral. Claro, a menos que quisieran suicidarse. En ese caso, los detenía e intentaba empujarlos a la silla eléctrica. Los rencores personales de su vida anterior como Bob aún le brindaban satisfacción en esta vida, al igual que le habían brindado experiencia. Sin embargo, se preguntaba quién tenía una personalidad más dominante, Bob o Akashi. Akashi, por ejemplo, solía maldecir mucho y tenía ciertas tendencias, pero poseía una fuerza de voluntad excepcional para dejar el alcohol y las drogas cuando no estaba trabajando de incógnito. Por otro lado, Bob simplemente hacía bien su trabajo, disparaba a criminales accidentalmente y ya está. Nunca quiso más que cobrar su sueldo, volver a casa y jugar videojuegos. Nunca quiso construir un imperio empresarial ni nada por el estilo. 2. Pero seamos honestos, en este mundo no hay videojuegos, y tampoco hay mucha competencia en este entorno. Así que mis ideas pueden generar ingresos, y eso me entretendría. 4. Vaya. Jamás en mi vida pensé que el trabajo sería mi forma de entretenerme. Hablando de entretenimiento, sonrió al ver el titular principal del periódico. Había una fotografía con el rostro de Amon. Detrás de él, hombres y mujeres de tez ligeramente bronceada, vestidos con ropa gris, estaban de pie. Estaba construyendo una verdadera resistencia y reuniendo gente. Las noticias explicaban cómo había logrado convencer a mucha gente para que se rebelara contra la reina de la tierra. O mejor dicho, cómo, al convencerlos, les infundió el valor necesario para hacerlo. El 30% de la población se había unido a él y se había trasladado a su base, fuera de Ba Sing Se. Durante los últimos 5 meses, se produjeron 2 enfrentamientos entre Daile y Noatak. Digamos que Noatak no abandonó su costumbre de hacer programas. Se había asegurado de capturar a los agentes de Daile, despojarlos de sus poderes de control de elementos y, finalmente, dejar que el pueblo hiciera lo que quisiera con ellos. Dicen que les arrojarían piedras. Y cuando un maestro tierra te lanza una piedra, ten por seguro que es muerte instantánea. Era una buena manera de infundir valor a sus seguidores, para que pudieran ser útiles en el campo de batalla después de que sus espíritus hubieran sido quebrados en un campo de concentración. Akashi pasó las páginas. Los rebeldes contaban historias sobre los horrores de los campos de concentración. Jajaja. Akashi se rió. Esa es una estrategia bastante buena, usar el periódico para incriminar a los enemigos. En este mundo donde escasea el entretenimiento y las noticias suelen ser aburridas, este tipo de noticias e historias atraerían la atención del mundo entero. Y el hecho de que se publicaran esas historias significaba que el palacio de Ba Sing Se se encontraba en una situación financiera difícil. Pero a medida que pasaba las páginas, pudo comprender por qué sus finanzas estaban en apuros. Veo. Hablaba de un intercambio masivo entre Sato Mobile, que vendía aviones a precio de ganga para el Reino Tierra. Akashi sonrió al ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. ¿Por qué Sato vendía aviones al Reino Tierra, especialmente a Ba Sing Se? Se podría decir que le ofrecieron mucho dinero. Pero eso solo sería cierto si no tuvieran una relación previa. ¿Y a un precio de ganga? No. ¿Podría guardarle rencor a Amon y estar ayudándola a acabar con los rebeldes? De ninguna manera. Sin importar nada, él era un hombre de negocios y odiaba a los fiesteros. No aceptaría un trato perdedor con ellos bajo ninguna circunstancia. Akashi pensó en una pista. La reina de la tierra había financiado a los igualitarios, y estos usaron ese dinero para construir sus armas a través de Hiroshi. Quizás estaban cobrando las deudas y usaron a su hija para amenazarlo. Y si algo así hubiera sucedido, no sería algo reciente. Habrían enviado a alguien para amenazarlo usando a su hija. Lo sé, es su punto débil, porque yo suelo amenazarlo con exponerlo ante ella y se vuelve dócil, pensó. Le están cobrando deudas. Akashi descubrió que no estaba enfadado con la acción de Hiroshi. Para empezar, porque Akashi no le advirtió que no tratara con la reina de la tierra. Lo dudo, pero está aterrorizado ante la idea de perder a su hija. No puede decírmelo porque lo están vigilando, pensó Akashi mientras hojeaba el periódico. Cerró el periódico y decidió no pensar en lo negativo. En cambio, se centró en lo positivo.
Gracias a su entrenamiento como levantador de pesas, logró obtener 2 puntos de fuerza de base de puro esfuerzo. Antes de ganar dinero, tenía niveles en los ojos. Y Akashi nunca abandonó sus expediciones de caza, disparando proyectiles de aire a los monstruos, lo que le ayudó a subir 3 niveles. 4 o 5 meses de cacerías ocasionales, y subí 3 niveles. No está mal, teniendo en cuenta que los espíritus no me persiguieron. Pensó. Quizás no soy un monstruo después de todo. 5 echó un vistazo a la ventana de estadísticas, sintiéndose orgulloso de lo que había logrado hasta el momento. Nombre Akashi. Nivel 46. Clase Maestro del Aire. Puntos de habilidad 3. Puntos de atributos 14. Árboles de habilidades. Control del aire. Nivel 25. Ondas curvas. Nivel 15. Artes marciales. Nivel 6. Habilidades. Volando. 9, 10. Resistencia al veneno. Nivel 4. Conducción. Nivel 5. Atributos. Sabiduría. 20. Fuerza. 11, 3 vitalidad. 30. Agilidad. 20. Resistencia. 20. HP 1500, 1500. Gastos 500, 500. Resistencia 1000, 1000. Claro, aún no usaba los puntos que había ganado. Principalmente porque no se sentía presionado y dudaba bastante. Quizás por fin consiga una configuración equilibrada, libre de debilidades. Pero, cada 5 puntos en otras estadísticas, probablemente distintas a la vitalidad, le darían una ventaja. Sabía que solo era una ilusión en su mente. Así que decidió dejarla de lado cuando fuera necesario, y en caso de que se encontrara en una situación complicada. Por ahora, planeaba enfrentarse al Avatar Oscuro antes de su renacimiento. Así que lo esperaba en el Polo Sur. Akashi sentía mucha curiosidad por saber cuántos puntos de experiencia le otorgarían los espíritus. O mejor aún, el ejército del Polo Norte que invadiría el Polo Sur. Akashi podía derrotarlos sin remordimientos. Y teniendo en cuenta que ya tenía un alto nivel, estaría agradecido si consiguiera 3 niveles más. Pero aún así estaría agradecido si recibiera más. Sin embargo, su proceso de planificación mental se detuvo cuando recibió la llamada. Consultora Akashi. La jefa la ha citado a su oficina para una consulta, dijo una agente de policía que trabajaba en el departamento. Gracias, Akashi tiró los papeles y se dirigió a la oficina principal. Los compañeros que habían estado en la misma habitación con él intercambiaron miradas. No le va a hacer una consulta, ¿verdad? Se la va a follar, eso seguro. Bueno, si no puedes probarlo, técnicamente no es un delito. Cállate ya. Es parte de su rutina. Pero no deberían hacerlo, somos detectives, podemos saber qué pasa. Silencio. Si la jefa está contenta, todos estamos contentos, y no nos va a gritar ni a obligarnos a trabajar más. Así que dejemos que el hombre haga lo que tiene que hacer. 5 TSK. Buen punto. Era parte de su rutina. Eso era lo que sucedía durante los últimos meses que llevaban allí. Él y Lin tenían una relación más sólida ahora. Ella y Korra dejaron de pelear y todos estaban contentos. Pero para Lin, la felicidad no llegaría pronto. Korra lo llevaría al Festival de los Espíritus del Glaciar, y Lin se quedaría solo. Por eso últimamente le había estado prestando más atención. Hasta luego, Lin dijo a Akashi sonriendo mientras cerraba la puerta, dejando a Lin recostada sobre su escritorio. Ella le dedicó una sonrisa significativa y agitó la mano, visiblemente agotada. Al parecer, no solo se había sentido más satisfecha con los puntos de resistencia, sino también con el aumento de sus estadísticas de fuerza. Akashi regresó al departamento de homicidios, solo para encontrarse con una enorme comisión. La gente se congregaba alrededor de un empresario muy exitoso y conocido que ganaba mucho dinero y que estaba en camino de cambiar el mundo. Hiroshi Sato sonrió mientras estrechaba la mano de todos. Gracias por su donación, señor Sato. El hecho de que hayas venido aquí sin la prensa dice mucho de ti. Akashi captó las palabras que decían los oficiales. Al parecer, Hiroshi Sato vino aquí para donarles algo de dinero. Eso lo hacía parecer un buen tipo y un mejor ciudadano. Si Akashi no supiera lo mucho que ese hombre odiaba a los maestros elementales, jamás ayudaría a la policía si no tuviera un propósito oculto. Es un placer ayudar a la policía de nuestra ciudad, dijo Hiroshi riendo mientras miraba a su alrededor. Al ver a Akashi, corrió hacia él y lo abrazó. Akashi. Amigo mío.
Me alegra verte bien, dijo Hiroshi. Akashi le siguió el juego. Nunca me has vuelto a hablar desde que inventé la cámara, ¿qué puedo decir? Estoy ocupado cambiando el mundo para que sea un lugar mejor. Hiroshi rió, quería salir adelante y agradecerte tu ayuda. Los ojos de Akashi recorrieron el lugar en busca de algún posible agente oculto. Están aquí. Síguenos el juego. Susurró, te amenazaron usando a tu hija, ¿verdad? Hiroshi lo abrazó con fuerza, como un animal asustado y aferrado a él. Por favor. Susurró Hiroshi, te pido un favor. 3 comentario 21 comentario. Votar capítulo 94 chapter 94 2 sentado en su sofá privado, Akashi miró a Hiroshi, quien se secó la frente con una toalla de papel. Este hombre tiene miedo. Tiene ojeras, como si no hubiera dormido mucho. Además, tiene más arrugas en las mejillas y los labios. Ha adelgazado y finge demasiado la sonrisa. Akashi analizó al hombre que tenía delante, sintiendo lástima por él. ¿Qué tal está la familia, amigo? Preguntó Hiroshi en voz alta, mientras los policías del departamento daban vueltas. Hiroshi parecía temer que alguien los oyera, dado que siempre había agentes vigilándolo. Puedes hablar libremente, Akashi hizo un gesto con la mano. Estoy controlando las ondas sonoras, perturbándolas con el control del aire. Nadie podrá espiarnos. ¿En serio? ¿O acaso planeas tenderme una trampa por el trato que hice? Dijo Hiroshi, comprendiendo que lo que había hecho podría considerarse una traición a la confianza entre él y Akashi. Sabía que Akashi tenía cuentas pendientes con la realeza del Reino Tierra, y que Hiroshi les vendía armas a precio de ganga. Aunque el astuto detective lo hubiera descubierto todo, seguía siendo humano, y más allá de la lógica, existían las emociones. Akashi soltó una risita y negó con la cabeza. Luego, gritó con fuerza. Que te jodan. Y que le jodan a todo el mundo. Que le jodan al presidente. Que le jodan al consejo. Oye, podrías acabar en la cárcel. Hiroshi se cubrió la cara con la mano, asustado. Sin embargo, lo que sucedió a continuación lo dejó atónito. Nada cambió. Los policías siguieron caminando, como si no hubieran oído a Akashi. No solo eso, sino que ni siquiera reaccionaron lo más mínimo. Ni siquiera se inmutaron. Era como si fueran mechas con apariencia humana. Mira, Akashi señaló hacia adelante. Soy un hombre de palabra. Si te digo algo, es verdad. La máscara de Hiroshi cayó, dejando al descubierto un profundo ceño fruncido. Aún pueden verte, así que finge. Akashi dijo, no parezcas asustado, preocupado ni quejándote. Akashi metió la mano en el bolsillo, sacó un cigarrillo y lo encendió. No soy tonto. Lo entiendo perfectamente. Simplemente me cuesta expresarlo cuando por fin puedo hablar de esto con alguien. Los últimos meses han sido muy estresantes, dijo Hiroshi con un profundo suspiro. Me amenazaron con la vida de mi hija, atacaron al personal de mi casa, que era como una segunda familia para mí. Y amenazaron con revelar públicamente mi secreto como uno de los líderes de los igualitarios. Akashi asintió. Entonces, ¿qué piensas hacer ahora que les has dado aviones y quién sabe qué otras armas? ¿Te das cuenta de que no dejarán de chantajearte, incluso después de ganar? Esa bruja está loca y haría cualquier cosa por tener un ejército más fuerte a su servicio. Intentó secuestrarme solo porque alguien dijo que podía repoblar a los maestros aire usando mis genes. Imagina lo que haría cuando alguien como tú, que puede crear armas, debilite a un grupo de maestros aire contra un hombre común. Es cierto, dijo Hiroshi. Pero no me preocupo por mí mismo. Solo estoy aquí para pedirte que protejas a mi hija. ¿Y cómo piensas hacer que la proteja sin alertarla? El Festival de los Espíritus Glaciares. El avatar volverá a casa para asistir. Tú, lógicamente, la seguirás. Hice que mi hija fuera para que le pidiera a Barrick que invirtiera en nuestra empresa. Aunque sé que no lo hará, es solo para sacarla de Ciudad República. Tú estarás allí, así que protégela. Hiroshi aplaudió, como suplicándole que lo hiciera. Lo entiendo, Akashi exhaló un poco de humo. Ahora, escríbeme un cheque por 20 millones. 7. ¿Qué? Hiroshi se giró hacia Akashi. Y yo que pensaba que eras un buen maestro del control de elementos. Después de que te vayas, los Daile te interrogarán. Te preguntarán por qué tu lenguaje corporal indicaba que estabas desesperado por obtener un favor mío. Akashi levantó la mano y golpeó la frente de Hiroshi. Hiroshi se tocaba la mano con un ligero gesto de dolor.
Vas a ser sincero con ellos. Conozco tu secreto y te estoy chantajeando. Ya te chantajeé por 100 millones antes. Y ahora te chantajeo por 20. Al decirles eso, se alegrarán al saber que me guardas rencor. Sentirán que estás de su lado, que tienen un enemigo común, y te harán sentir que son tuyos al actuar como si fueras su salvador. Hiroshi pensó por un segundo, y una expresión de tristeza se apoderó de su rostro. Suspiró derrotado, cogió su cheque y un lápiz, y escribió la cantidad en él. ¿Me devolverás el dinero más tarde? Lo necesito, dijo Hiroshi. Es el precio que se paga por ser estúpido. Akashi tomó el cheque. La gente se comunica un 20% con palabras. El otro 80% proviene del lenguaje corporal. 1. Ya veo, gracias por tu ayuda, dijo Hiroshi, poniéndose de pie. Pero en lugar de hacer una reverencia a Akashi, lo fulminó con la mirada y se marchó dando pisotones. Cuando Hiroshi se marchó, algunos hombres salieron sigilosamente del departamento, como si fueran asesinos entrenados a los que nadie pudiera prestar atención. XXX. Afuera, todo sucedió tal como Akashi lo había predicho. Justo cuando Hiroshi subía a su coche, dos agentes lo siguieron. Uno de ellos actuaba como su chofer. ¿De qué hablaste con Akashi? ¿Y por qué le hablabas como si le estuvieras pidiendo un favor? Preguntó el agente. Me está chantajeando para sacarme dinero, como ya lo hizo antes. Como sabe que soy igualitario, me dejó ir. Pero no es gratis, dijo Hiroshi, enfadado. La última vez me quitó 100 millones. Lo evité a propósito. Pero hoy no esperaba verlo en la comisaría. Y ese cabrón me quitó otros 20 millones. El conductor dijo, leí su letra. En el cheque escribió para el señor Akashi. 20 millones. Parecía que el conductor era alguien con experiencia en la lectura de manos. Y si lo era, también tendría experiencia en la lectura de labios. ¿Y qué dijo? Preguntó el agente. No podía oírlo. Y teniendo en cuenta que había gente caminando alrededor, no podía leerle los labios. Solo alcancé a oír que dijo por favor y por qué. Dijo el conductor. ¿Y Akashi? ¿Qué dijo? ¿Es más alto y estaba menos rodeado? Preguntó el agente. No podía leerle los labios. Tenía el cigarrillo en la boca y estaba hablando. Era muy difícil entender de qué hablaba, dijo el conductor. Pero podemos confirmar la historia de Sato rastreando su dinero. Dijiste que antes se llevó 100 millones y ahora 20. Sí, asintió Hiroshi, impresionado por Akashi. Ese hombre, incluso su gesto de fumar, tenía un propósito. 7XXX. Aún así, no puedo creer que hayas rechazado un vuelo en el Flying Bison solo para pasar por un yate hace un rato, refunfuñó Korra, caminando junto a Akashi, mirando hacia atrás. Akashi llevaba una mochila donde guardaba su ropa y todo lo demás. ¿Y no eres lo suficientemente rica como para alquilar a alguien? Preguntó Korra. Asami se dedica a eso. ¿Qué puedo decir? Crecí en la pobreza, dijo Akashi encogiéndose de hombros, sin querer explicarle a Korra el motivo. Porque si lo hacía, ella se daría cuenta de la presencia de enemigos. Cualquier enemigo potencial podría acceder a sus pertenencias si no las llevaba consigo, y podrían obtener mucha información si fueran inteligentes. De acuerdo. ¿Pero por qué no ir por el bisonte volador? Korra extendió las manos. Es más rápido y mejor. Akashi rodeó a Korra con su brazo. Lo siento. Solo quería pasar más tiempo contigo en nuestro viaje al Polo Sur, sin todo el viento y el frío del camino, dijo Akashi, así que reservé una habitación. Pero parece que no te gusta. 1. ¿Por qué no lo dijiste desde el principio? Respondió Korra, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Pensé que lo entenderías, así que lo dejé ser una sorpresa, respondió Akashi, alzando una ceja. Korra fingió una risita jajaja. Supongo que no estaba prestando atención con todo ese asunto del trabajo del avatar que se mencionaba. Y ella le echó la culpa a su trabajo. Muy pronto, se detuvieron frente a un enorme barco, o quizás un crucero. Akashi asintió para sí mismo. El viaje al Polo Sur en este barco costaba muchísimo dinero. Korra levantó la vista y dijo «Guau. Es enorme». Sí que me quedaba bien, dijo Akashi, rascándose la barbilla. Korra se sonrojó y le dio un puñetazo en el hombro. Parece un edificio, dijo Korra, aunque es la primera vez que uso uno. Yo también, admitió Akashi. Y alguien salió de un coche que estaba delante de ellos.
Korra la miró y agitó la mano. «Korra», gritó Asami, acercándose a Korra. Tras algunas quejas, las dos se hicieron amigas. Asami. Se abrazaron. Y veo que Akashi también está aquí en este viaje. Aunque no esperaba que hicieras un crucero. Asami soltó a Korra y abrazó a Akashi para saludarlo. Korra fijó la mirada en Asami, quien fingía llevarse bien con Akashi, y de hecho así era. Aunque su cuerpo resultaba muy atractivo, Akashi no se fijó en él, algo que Korra agradeció. Los ojos de Akashi se movían rápidamente de izquierda a derecha, escudriñando los alrededores. Sí. Quería tomarme mi tiempo con Korra, detrás de la familia de los nómadas del aire y todo eso, admitió Akashi. ¿Y tú, qué te trae por aquí? Solo es mi padre, que quiere asegurar una inversión, suspiró mientras lo soltaba. Aunque me alegra que estén aquí. Al menos tendré con quién hablar. Sí, puedes hablar conmigo, respondió Korra con un tono bastante severo. Los labios de Akashi se curvaron en una sonrisa burlona al encontrar lo que buscaba. Comentario 24. Votar capítulo 95 chapter 95 2 apoyado en el borde del crucero, en un lugar sombreado para evitar los rayos del sol, Akashi exhaló lentamente. La gorra que había soplado salió disparada 3 metros hacia arriba, antes de descender lentamente hasta su rostro, y volvió a soplar sobre ella. Aunque parezca mentira, desde su punto de vista, eso podría considerarse mejor entretenimiento que lo que salió en las noticias. Así que, 6 agentes la están vigilando. La mirada de Akashi se dirigió hacia adelante. Asami sonrió al notar su mirada, y Korra se cruzó de brazos y la fulminó con la mirada. Es una chica normal y corriente, con 6 agentes tras ella. Sin embargo, para asesinarme a mí, solo enviaron 5. ¿Por qué tengo celos?, se preguntó, encogiéndose de hombros y soplando la gorra. Tos. En fin, aunque fui al Polo Sur para enfrentarme al malvado tío de Korra, aún puedo con los asesinos, reflexionó Akashi un momento, antes de reconsiderarlo. No es que quiera lidiar con el malvado tío de Korra. Ella puede con él fácilmente ahora que domina el estado Avatar. Pero necesito estar allí para salvar el mercado inmobiliario. Y ganaría muchos puntos de experiencia. Aunque dudo que las cosas se desarrollen como en la historia original. Impedí que Korra se enfrentara a Amon y Tarlok. Inicié una rebelión en el Reino Tierra. Incluso si no afecta al jefe del Polo Norte, influiría en sus pensamientos y podría cambiar el orden de sus ideas, modificando así sus acciones. A veces, a Akashi le sorprendía cómo las cosas importantes están determinadas por pequeños detalles. La gorra le cayó en la cabeza. Asami le aplaudió. Lo has equilibrado muy bien, le dijo. Gracias, Asami respondió Akashi sonriendo. Korra abrió mucho los ojos y lo fulminó con la mirada, como si hubiera hecho algo mal o al sonreírle a Asami. Uno no era solo ahora, sino que desde que llegó al barco, Korra actuaba como si fuera Doakes de Dexter, siguiendo a Asami con la mirada. 10. Quizás Korra intentó robarle el novio a Asami en el pasado, y ahora Asami le está devolviendo el favor. Aunque dudo que Asami sea tan mezquina, concluyó. Bueno, mientras coqueté conmigo y no con Korra, me parece bien. 7. Así que charlaron, disfrutaron del crucero y luego cada uno regresó a su camarote. Por supuesto, Akashi y Korra compartían el mismo. Y en lugar de apreciar lo bien que estaba el camarote, Korra se enfadó, quejándose de que él le sonriera a Asami y de que esta última estuviera coqueteando con él. Akashi simplemente se encogió de hombros y dijo que no quería ser grosero, así que solo sonrió. No te preocupes, Korra, Akashi la tomó de la mano y la guió hasta la cama, he alquilado toda esta habitación para nosotros, no para ella, ¿cómo piensas demostrarlo? Le preguntó ella, alzando una ceja. Y él simplemente la empujó a la cama y se puso encima de ella. Al instante, después de media hora más o menos, se calmó y lo abrazó, con la cabeza apoyada en su pecho, despeinada y todo. Aún así puedes aguantar más rondas, dijo Korra, al ver que la tienda se elevaba por encima de sus piernas. ¿Sí, puedes?, preguntó. Lo siento. Eres demasiado grande y me cansas después de media hora más o menos, dijo Korra, trepando sobre su cuerpo hasta su rostro y besándolo en los labios. Necesito un poco de agua curativa para refrescarme. 2 está bien. Akashi le devolvió el beso. Por cierto, dime, preguntó Korra, ¿cuánto tiempo lleváis follando tú y Lin? Korra esperaba oír algo así como 5 minutos o 3 minutos. No hay manera de que esa anciana pudiera soportar todo eso.
Al principio, lo hacíamos durante unos 40 minutos. Cuando desarrollé más resistencia, pasamos a hacerlo durante un par de horas. Akashi se frotó la nariz. No mentía ni por un segundo. ¿Qué? Korra le pellizcó, me estás tomando el pelo, ¿verdad? Ja ja ja. Akashi se rió, ¿por qué no lo averiguas? Muy bien, déjame traer un poco de agua. Dijo, tomando un recipiente cercano y usando la manipulación del agua para curar su zona íntima. Y luego, fueron a por otra ronda. Korra solo tuvo 30 minutos esta vez, jadeando, sudando y sintiéndose dolorida. Akashi, en cambio, ni siquiera sudó. 8 de ninguna manera. Korra dijo, ¿cómo haces eso? En lugar de decir algo como tengo mucha resistencia y una gran capacidad de recuperación, respondió solo ciertos ejercicios para el suelo pélvico. Pero, vamos, 2 horas. Esa pobre Lin va a morir, dijo Korra. ¿Podemos dejar de hablar de ella? Eres más joven y tienes mucho espacio, dijo Akashi, abrazándola. Simplemente abracémonos. Ella sonrió y le devolvió el abrazo. Akashi esperó a que Korra se durmiera, y cuando lo hizo, se zafó de sus brazos. Se vistió y salió de su habitación. Al mirar al cielo, se dio cuenta de que ya era pasada la medianoche. Y esta noche es la noche en la que se desharía de los agentes que seguían a Asami, por su propia seguridad. 4 no tenían una relación sentimental ni nada por el estilo. Pero se les podía considerar amigos. Además, su padre le había rogado que la protegiera. Metiendo las manos en los bolsillos, se puso en marcha. Un ex policía, ahora guardaespaldas de las hijas de un hombre rico contra los gánsteres que quieren chantajear a su padre. Parece el guión de una película de clichés. Murmuró para sí mismo, y subió las escaleras hasta llegar a la parte más alta. Y entonces, de un solo salto, alcanzó la azotea. 2 cerró los ojos, intentando percibir las ondas sonoras y distinguirlas entre sí. 4 vigilaban la habitación de Asami mientras 2 lo vigilaban a él. Matarlos aquí traería problemas, ¿no? Pensó Akashi mientras oía hablar a algunos de ellos. ¿Por qué no lo derribamos ahora? No podemos. Él está en lo más alto de nuestra lista de objetivos a eliminar. No se debe interactuar con él. Es una orden urgente no entablar una confrontación directa. Manténganse alejados, informen de todo y esperen a que los comandantes tomen una decisión. ¿Es tan fuerte? Probablemente. Eso dicen. Dejó con vida a 5 miembros de nuestra unidad de asesinos para que contaran la historia. Si es tan cobarde como para dejarlos con vida, ¿por qué no probamos suerte? Quizás un poco de veneno funcione. Creo que tienes razón. Y mientras hablaban, manteniendo la distancia con su objetivo, se dieron cuenta de que ya no estaba en la parte superior del crucero. Ambos sintieron palmaditas en la espalda al mismo tiempo. De repente, se encontraron volando, sostenidos por aquella mano. Al soltarse, cayeron al mar oscuro. Encima estaba Akashi. Estaba oscuro, pero pudieron distinguir su rostro, ya que era luna llena. Akashi abrió la mano, y los vientos danzaron en una dirección y se comprimieron. Luego les apuntó con la mano. La esfera de viento explotó, liberando una ráfaga de viento y olas cortas que los alcanzaron. Lo que sucedió después no les dio tiempo a pensar si su vida o su muerte tenían sentido. La presión del viento superó su resistencia física y se convirtieron en un simple amasijo de sangre. ¿De qué sirve tener un buen ataque si no lo uso? Murmuró Akashi para sí mismo, ignorando la notificación de experiencia, ya que estos agentes no aportarían lo suficiente. Luego voló de regreso al crucero. Allí, encontró a los agentes espiando a Asami, y agarró a 2 de ellos por la nuca, arrojándolos al mar, para después lanzarles una enorme onda expansiva dirigida. Al final, quedaron 2. Y como se dieron cuenta de lo sucedido, estaban completamente alerta y vieron a Akashi aterrizar frente a ellos. ¿Qué hacéis aquí? Dijeron los 2 restantes. Retrocede. No tenemos nada que ver contigo, dijo el número 1 restante. ¿Así que no eres del Daele? Preguntó Akashi. Déjame hacerte una pequeña prueba. La reina es una bruja. 3 sí, apretaron los dientes. Eres hombre muerto. El agente número 1 se abalanzó sobre él, seguido por el número 2. Akashi, con una velocidad incrementada, apareció frente a ellos, con las manos sobre sus pechos. Y con un suave empujón, el viento lo sacó del crucero. Abriendo ambas manos, se formaron 2 Rasengans.
y los arrojó contra los agentes que estaban en el aire, volando muy lejos. Digamos que, después de que sus cuerpos fueran alcanzados por esas aspas de aire comprimido que giran en todas direcciones, no quedó ningún cuerpo. Akashi se llevó las manos a la cara para ver mejor y pensó que el control del aire era una forma poderosa de control de elementos si se usaba con creatividad. Y aún tenía muchos puntos a su disposición por si los necesitaba. Sin embargo, había algo que no podía controlar: las ondas que se transmitían a través de la materia sólida. Los gritos y alaridos de los agentes, junto con sus pisotones en el suelo, sin duda harían que cualquiera que estuviera tumbado sobre algo los oyera. Asami, en pijama, abrió la puerta de su habitación frotándose un ojo. ¿Qué pasa? Oh, Akashi, ¿qué haces aquí? 1 comentario 23 comentario. Votar capítulo 96 chapter 96 1 Akashi se quedó mirando el pijama de Asami por un segundo. Le quedaba ajustado a su figura seductora, y él era solo un hombre con ojos. ¿No has dormido?, preguntó, mirándola a los ojos. No pude. Sentí que alguien me vigilaba. Asami arqueó una ceja, mirándolo con recelo. Pero oí algunos golpes aquí y allá. ¿Contra quién estabas peleando? Akashi pensó en una mentira. No podía decirle que había asesinos tras ella porque estaban chantajeando a su padre. No porque supusiera una ruptura de la confianza entre él y Hiroshi, sino simplemente porque no quería que ella se sintiera ansiosa durante toda su estancia allí. Ahuyenté a unos pervertidos, dijo Akashi, asintiendo con firmeza. Estaban rondando por la habitación, como si esperaran a una mujer. Me acerqué y les hablé con amabilidad. Ya me conoces. Pero se pusieron groseros y me dijeron que debía proteger a mi mujer. Así que, simplemente, les di una paliza y los eché. Asami se cruzó de brazos. No estoy convencida. ¿Por qué viniste a mi habitación a averiguarlo, si nuestras habitaciones están tan lejos la una de la otra? Akashi arqueó las cejas, impresionado. Tras haber estado con la ingenua Korra, olvidó que algunas mujeres eran muy inteligentes y muy difíciles de engañar. Cierto. Se fijó en los detalles que faltaban. Korra no lo habría cuestionado. Akashi alzó las manos en señal de derrota y bajó la cabeza. Está bien, me has pillado mintiendo. Frunció el ceño y bromeó. ¿Y por qué viniste a mi habitación dejando a tu novia? ¿No eres tú el pervertido del que acabas de hablar? Akashi la miró como si estuviera sacando conclusiones precipitadas. Lo mejor es decirle la verdad, como se la diría a Lin. Dile solo la mitad. No negó con la cabeza. Había un grupo de asesinos entrenados que querían usarte para chantajear a tu padre. La razón por la que tu padre te envió al Polo Sur fue para mantenerte alejado de ellos. Ese trato con Barrick fue solo una tapadera. Ese día, Hiroshi vino y me pidió que los vigilara y te protegiera. Al principio pensé que se lo imaginaba, pero al final me pareció que tenía razón. Asami abrió los ojos sorprendida. No puede ser. Papá te pidió que hicieras esto. Pero más que no creerle, parecía estar conmocionada. Akashi metió la mano en el bolsillo, sacó un cheque y se lo mostró. Ella lo miró. Mi padre te acaba de dar 20 millones. Tomó el cheque y lo examinó con los dedos, y no es falso. Se llevó la mano a la frente. De repente, todo tiene sentido. Nos iba demasiado bien económicamente como para necesitar la inversión de Barrick. Luego se tocó la nariz, conteniendo las lágrimas. ¿Por qué me mentiría? Ahora, puede que tenga que enfrentarse solo a esos tipos peligrosos. Asami. Creo que tiene sus maneras de lidiar con ellos. Puedo protegerlo. Pero... me mintió para alejarme. Asami mordió el labio inferior, frunció el ceño y una lágrima se formó en el rabillo de su ojo verde. Akashi la sujetó por los hombros y le dijo con firmeza. Escucha, él hizo esto para protegerte, y me lo dijo. Considéralo unas vacaciones gratis. Yo solo me encargué de los tipos que enviaron y los arrojé al mar. No estoy molesta por eso. Estoy molesta porque me está ocultando cosas. Y sin embargo, no te conocía desde hace mucho tiempo y te confió un secreto. Lo señaló con el dedo. Akashi se encogió de hombros. Oye. Piensa en por qué lo hizo. Lo entiendo. Aún así, hablaré contigo cuando regrese. Asami suspiró, secándose las lágrimas y tranquilizándose por sí misma. En fin. Buenas noches. Nadie te molestará. Akashi asintió, se dio la vuelta y estaba a punto de marcharse. Asami le dejó dar 2 pasos y dijo: espera. ¿No puedes quedarte?
Es que no puedo dormir cuando estoy así de sensible. Quédate. Akashi lo pensó un segundo. ¿Por qué? Asami asintió. Sería solitario, y tal vez me acostumbre a tener con quién hablar. Me sentiría más segura así. ¿O, acaso tu noviecita no te deja hacerlo? Entiendo tus sentimientos, pero ¿de qué tendríamos que hablar? Dijo Akashi, queriendo evitarla. No quería explicarle todo el conflicto con la reina de la tierra. La llevaría a escribir una novela, a explicar por qué las cosas habían llegado a ese punto. Tengo cartas para jugar, dijo Asami. ¿Sabes jugar, verdad? Apostaremos unos cientos de yuanes. Por alguna razón, el corazón de Akashi se agitó. 9 recuerda que se hizo rico gracias al dinero acumulado con las apuestas, o mejor dicho, con inversiones de alto riesgo. Así que, al mencionarlo de nuevo, su corazón se aceleró. Y a diferencia de las drogas y el alcohol, no tenía la capacidad de resistir la tentación de apostar. De acuerdo. Parece que me conoces un poco. Akashi dijo entonces, ¿a qué vamos a jugar? Entra. Asami invitó. Akashi entró y miró a izquierda y derecha antes de cerrar la puerta. Los dos pasaron una buena noche jugando y charlando de cosas sin importancia. Akashi se detenía de vez en cuando en algunos detalles antes de concentrarse en el juego. Asami era una belleza, con figura de modelo pero sin ser una mujer musculosa, y era diferente. Por eso, a veces resultaba tentador mirarla fijamente. Asami lo notó, pero no dijo nada. Y después de unas 5 horas, le entró sueño y se durmió. Akashi recogió su dinero y se marchó, solo para encontrar a Korra en su habitación, preguntándose dónde había estado. Akashi optó por ser honesto y le contó todo sobre las amenazas que recibía Asami, la preocupación de su padre por ella y cómo actuaba como un guardia, arrojando a esos canallas al océano despiadado. Oh. Deberías habérmelo dicho entonces. Pensé que algo pasaba. No quiero tener que tratar con nadie más que con el jefe de policía. Korra suspiró aliviada. Akashi frunció el ceño. ¿Estás insinuando que quieres controlar a otra persona? ¿No sería más sencillo dejarlo ir y vivir una vida mejor? Korra soltó una risita y se puso de pie sobre la cama. ¿Estás bromeando? Te quiero, tío, y sé en lo que me he metido. No te dejaría por nada del mundo, ni aunque tuviera que cargar con la responsabilidad del mundo entero. Akashi se sintió halagado al ver la mirada inocente en sus ojos. Yo también te amo, dijo, y la abrazó. Korra se sonrojó y lo empujó ligeramente. Déjame recordarte que aún no me he recuperado del todo de ayer. El control del agua no puede curar todos los dolores internos y solo puede aliviarlos temporalmente, así que no empecemos la mañana de una manera que arruine el día. Vamos, solo es un abrazo. Akashi sonrió, frunciendo el ceño. Para ser justos, al ver lo adorable que se comportaba, se preguntó por qué hubo un tiempo en que quiso golpearla para ganar experiencia. Pero, en realidad, empezó a amarla y se preocupó lo suficiente como para no permitir que sufriera. Ambas sabemos a dónde lleva esto. Korra se cruzó de brazos. Ja ja ja. Me has pillado. Akashi asintió. Así que, tomados de la mano, recorrieron el crucero. Había muchísimas cosas que hacer, desde leer revistas y libros hasta ver espectáculos, pasando por jugar en el casino y demás. Este barco estaba diseñado para gente que podía permitírselo. El resto de la semana transcurrió de forma bastante entretenida, tranquila y dinámica, sin tener que preocuparse por esos asesinos. De hecho, Akashi logró concertar algunas reuniones con otros empresarios para cerrar algunos acuerdos inmobiliarios. Asami iba de vez en cuando a su habitación y ambos jugaban a las cartas. Después de que Korra se enterara de que Asami casi había sido secuestrada, se ablandó con ella y la dejó entrar en su habitación. Sin embargo, Korra sintió un poco de celos al verlos jugar, así que entró sin permiso. El resultado fue la continua derrota de Korra, lo que la frustró tanto que rompió algunos objetos de la habitación. Pero todos se lo tomaron a broma. Tras finalizar la semana, el tiempo se volvió más frío. Akashi vio las luces en la ciudad del Polo Sur. Akashi lo observó con diversión. Tras la Guerra de los 100 años, la tribu Agua del Sur parecía prosperar. Había edificios por todas partes, calles, luces y gente caminando por doquier. Y también algo de nieve. Akashi sonrió con suficiencia. De acuerdo. Si esto sale como lo había calculado, probablemente ganaré más que en la guerra contra la reina de la tierra y tal vez incluso logre intimidarla.
Gracias a los acontecimientos de los últimos meses, Akashi no solo hizo negocios, sino que también ideó un plan a largo plazo. Capítulos avanzados en www.patreon.com weblink. Comentario 25 comentario. Votar capítulo 97 chapter 97 2 Durante su tiempo jugando videojuegos en línea y sirviendo en la policía, había algo que Akashi odiaba más que nada: robar y matar. Podía quitarte todos tus puntos de experiencia. 3 Puede que esto no parezca estar relacionado con el clan, pero es relevante en el contexto general. En el Polo Sur y el Reino Espiritual, Akashi había planeado inicialmente asesinar a su futuro tío político. O, mejor aún, dejar que Korra se encargara de él mientras la convencía de mantener los mundos separados. Ya saben, si los unía, crecerían árboles espirituales de la nada y los edificios y las casas quedarían destruidos. Eso sería como arruinar todo el mercado inmobiliario. Pero ¿y si, durante su lucha contra el Avatar Oscuro, alguien interfiriera? ¿Y si esa persona ganara puntos de experiencia y se hiciera más fuerte con la victoria? Entonces, Akashi ideó un plan. El resultado final sería que él tomara la iniciativa y le arrebatara la vida a su tío político, pero solo después de absorber a Batu y que Korra lo atrapara. 4. ¿En qué estás pensando?, preguntó Korra, al notar la amplia sonrisa de Akashi. Estoy emocionado de conocer a mis suegros, dijo Akashi, dando una palmada. He oído que tu tío es el jefe de la tribu Agua del Norte. 1. Así es, asintió Korra, sonriendo, claramente contenta por el reconocimiento. ¿Y cómo es él?, preguntó Akashi, preguntándose por su punto de vista. Porque, según la historia original, ella confiaba demasiado en él. Digamos que es una persona confiable. Buena persona, espiritual y siempre fue amable conmigo. Solía llevarme a todas partes cuando me visitaba, y yo jugaba con mis primos en su casa, explicó emocionada. Interesante, analizó Akashi. En la historia original, Korra parecía admirar solo a unas pocas personas, y Tenzin y su tío eran dos de ellas. Y estos tipos la visitaban ocasionalmente. Él pensaba que, para la niña solitaria, Unalaq, su tío, era su familia. Y ella creció confiando en él y escuchando sus palabras. Ella no lo vería como un villano hasta el final, cuando ya no hubiera forma de negarlo. Podemos concertar reuniones, eso sí. Pero ten cuidado. Es bastante espiritual. Así que puede que no os llevéis bien, dijo Korra. Soy un maestro aire, creo que soy espiritual, dijo Akashi, señalándose a sí mismo con el pulgar. La mayoría de tus técnicas están basadas en la ciencia. Incluso lo de las ondas sonoras que explicaste es algo que ningún otro maestro de los elementos ni los animales podrían haber imaginado, dijo Korra, haciendo un gesto con la mano. Hasta Tenzin dice que piensas de forma original. 2. ¿Has probado lo de las olas?, preguntó Akashi, inclinándose hacia ella. Lo estoy intentando. Es más complicado de lo que pensaba. Cada elemento es diferente. Y me resulta más fácil controlar las olas en el agua, admitió. En fin, no estoy aquí para hablar de doblar la cuerda. Estoy aquí para divertirme y reunirme con mi familia. Bueno. Al llegar el crucero, desembarcaron en el puerto. Tras cruzar el puente, Korra y Asami se abrazaron, se despidieron con la mano y tomaron caminos diferentes. Asami tenía prisa por terminar de hablar con Barrick, así que quería volver a casa en cuanto tuviera oportunidad y tener una buena charla con su padre. Él nunca más le ocultaría nada a su hija, y ella lo regañaría con firmeza para que lo entendiera. 2. Al llegar a la ciudad de la tribu Agua del Sur, Akashi caminó con la mirada fija en el cielo la mayor parte del tiempo. Estaba despejado, a pesar de que las calles estaban iluminadas. Por donde quiera que iba, veía coloridas tiendas de campaña con juegos y premios. Una gran rueda y otros juegos para niños. Y Korra corría entre las tiendas. Akashi sonrió ante su comportamiento infantil. Se preguntó cuándo había sido la última vez que había disfrutado de esas cosas antes de volverse insensible a ellas. Akashi. Alguien lo reconoció. Al girar la cabeza, vio a los hijos de Tenzin corriendo, Iki, Hinora y Meelo, jugando a su alrededor. Hola, chicos, Akashi sonrió al verlos llegar. Han crecido desde la última vez. Y veo que a Meelo le está saliendo pelo. Estamos creciendo, dijo Hinora con calma, con las manos a la espalda. Akashi. ¿Estás jugando? Juguemos juntos entonces, invitó Iki. Me encantaría, pero el viaje fue agotador y todavía tengo náuseas, mintió Akashi.
Pero Korra parece estar bien, así que puedes acompañarla. Akashi señaló a Korra con el pulgar. Los niños fueron a saludar a Korra, y Akashi giró la cabeza y vio a Tenzin y Penma caminando. El menor no estaba con ellos. Al parecer, lo habían dejado con su abuela. Si Akashi recordaba bien, se trataba de Katara. Akashi los recibió y conversó brevemente con ellos. Tenzin parecía cansado de lidiar con su esposa, sus hijos y su madre. Pero Akashi intuyó que solo estaba fingiendo. Penma tenía ojeras, teniendo en cuenta que acababa de tener un bebé recién nacido, que ahora tenía 6 meses. ¿Qué tal te va? He oído que has empezado a hacer negocios, preguntó Tenzin. Nada del otro mundo. Simplemente me ocupo de mis asuntos y rezo para que todo salga bien, suspiró Akashi profundamente. Para cuando llegó aquí para adquirir experiencia, el personal de su restaurante, los gerentes que contrató para su cervecería y su bar y cafetería ya se autogestionaban. Lo que más le preocupaba era el robo por parte de los empleados. Por eso quería volver y revisar los documentos. Bueno, no es que no pudiera regresar, considerando que podía volar rápido. No te preocupes. Todo saldrá bien, dijo Penma. Eso espero, asintió Akashi. Penma señaló de repente con el dedo. Oh, Akashi. Aquí están tus suegros. Penma. Exclamó Tenzin, y Akashi giró la cabeza, siguiendo con la mirada su dedo, para ver a Korra con una versión mayor de ella y un hombre alto, corpulento y bronceado que podría competir en Mr. Olympia. Korra rió con ellos, los abrazó y luego señaló a Akashi. El padre lo miró fijamente, mientras que la madre simplemente lo observó. Incluso después de 2 vidas, sigo odiando reunirme con los padres de la chica. Jefe Beifun. Te extraño, pensó Akashi. Contigo, nunca tengo que pasar por tonterías. Akashi forzó una sonrisa y los saludó con la mano antes de acercarse. Su corazón latía con fuerza, pensando en todo lo que tendría que decir y en cada posible respuesta. Antes decía que hablar con chicas era difícil y responder a sus halagos aún más. Eso era solo porque se había olvidado de hablar con sus padres. Akashi. Ven aquí. Déjame presentarte a mis padres, exclamó Korra mientras se acercaba a Akashi, le agarraba la mano y lo arrastraba. Hola, sonrió Akashi mientras extendía la mano. Hola, dijo su madre. Su padre no dejaba de mirarlo fijamente. Jamás pensé que traería un hombre a casa, dijo el padre, mirando la mano extendida de Akashi. ¿Qué pretendes con mi hija? Mantenerse con vida y evitar el estado de su avatar, bromeó Akashi. Pero su broma implicaba que sabía a lo que se exponía y que no jugaría con su hija. Bueno, jugar con su hija era como jugar con un huracán en medio de un volcán durante un terremoto y un tsunami. Korra tosió y se sonrojó. El rostro impasible del padre de Korra se relajó, y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Buena respuesta. Soy Tonarak, encantado de conocerte, dijo estrechándole la mano a Akashi. Eso superó con creces todas las expectativas, pensó Akashi. Bueno, vayamos directo al grano. Eres el novio de mi hija, dijo, así que, dime a qué te dedicas, cuál es tu trabajo. ¿Y eres bueno doblando cosas? En realidad, Akashi es mi mentor de control del aire. Aunque no puedo decir que sea tan buena como él, dijo Korra. Es cierto. Antes era sargento. Y ahora soy empresario, dijo Akashi. Ambos padres se miraron entre sí antes de mirarlo a él. ¿Qué? ¿Dejaste de ser sargento? Preguntó la madre, queriendo saber claramente por qué un policía había dejado de serlo y si tenía algún problema que pudiera ser peligroso para su hija. Me retiré para dedicarme a mi carrera empresarial, respondió Akashi, sintiendo como si hubiera entrado en una sala de interrogatorios. Pero bueno, solo tendría que lidiar con ellos mientras estuviera en el Polo Sur. Después, estaría a un continente de distancia. No está mal, aprobó ella. Akashi dirigió su mirada hacia Korra, y ella simplemente se encogió de hombros. La gente empezó a abrirse paso. Korra señaló con el dedo y dijo: el tío está aquí, tío político. Akashi se giró. 30 comentario. Votar capítulo 98 chapter 98. Korra se acercó a su tío y lo saludó. Al ver su sonrisa y sus ojos, Akashi creyó que ella lo admiraba. Cuanto más confías en ellos, más duele su traición, pensó Akashi. Es como descubrir que tu amigo de hace 200 episodios es el villano principal. 6 Detrás de una LAC, el tío de Korra, había un gemelo muy atractivo.
Pero uno de ellos era un chico afeminado y el otro una chica de verdad. 14 si recordaba correctamente y los relacionaba con sus personajes de dibujos animados, ambos eran poderosos maestros del agua que podían jugar con el equipo de Korra. Pero sin el control de la sangre, por muy hábil que sea un maestro del agua, aún le faltaría algo. Akashi pensó para sí mismo mientras su futuro suegro iba a conocer a su futuro tío político. Tal vez no la parte de tío. Los dos intercambiaron miradas fulminantes, como si existiera un pasado profundo entre ellos. Bueno, si la memoria de Akashi no le fallaba, creía que todo empezó cuando un Alak le tendió una trampa a su hermano, obligándolo a enviar tropas tras unos ladrones en el Polo Norte, en un lugar sagrado. Entonces, un Alak incitó a los espíritus a atacar a la tribu Agua del Norte, y en ese momento, la culpa recayó sobre el suegro de Akashi, Tonrak, quien fue desterrado y se mudó al Polo Sur, donde conoció a su esposa, Sena, y tuvo a Korra. Un Alak miraba a Tonrak con desprecio, como si su hermano fuera una vergüenza y la culpa no fuera suya en primer lugar. Ese cabrón sigue actuando como si tuviera razón aunque se haya equivocado. No me digas que es de los que mienten y se lo creen, pensó Akashi. Quizás tenían creencias diferentes desde el principio, y por eso no se caen bien. Korra es demasiado despistada para darse cuenta. Un Alak se dirigió entonces a Akashi y tú debes ser el maestro aire, el único que surgió del linaje de Aang. 1. El único respondió Akashi con calma. Nada que ver con cuando conoció a sus suegros. Un Alak sonrió, me pregunto por qué. He oído que los maestros aire son culturas espirituales, y para que despiertes tu habilidad para controlar los elementos, debes tener un fuerte aspecto espiritual. Akashi reprimió su ceño fruncido y pensó. ¿Debería fingir que me afecta lo que dice? ¿Acaso cree que Korra y yo compartimos los mismos rasgos de nacimiento y que puede halagar mi ego de maestro aire hablando de espiritualidad? No lo sé. Nunca antes había conocido espíritus, Akashi se encogió de hombros, solo respiré hondo un par de veces, exhalé un par de veces. Un Alak soltó una risita si despejas tu mente, puede que te encuentres en el mundo espiritual haciendo eso. Akashi asintió, pues ya lo sabía. Pero nunca se había sentido atraído por el mundo espiritual. De hecho, no quería arriesgarse. El mundo espiritual era un lugar peligroso donde los humanos no podían controlarlo. Y los espíritus ya eran seres poderosos. Si se metía con alguno, podrían enviar su alma a la niebla, donde pasaría la eternidad sufriendo torturas mentales. Y Akashi odiaba la sensación de falta de control. Quizás lo intente algún día, dijo Akashi. Puedo enseñarte, ofreció un Alak. Agradezco la oferta, asintió Akashi. Mi tío es una de las personas que más sabe sobre espíritus, dijo Korra, rascando el ego espiritual de su tío. Akashi se volvió hacia Tenzin. Pobre hombre. Debe estar celoso. En fin, un Alak prosiguió con un discurso mientras veía que la gente empezaba a reunirse. Entre ellos se encontraban el hijo de Aang, el jefe de la tribu Agua del Norte y el Avatar. Los asistentes al festival se congregaron a su alrededor. Un Alak comenzó a hablar sobre cómo los humanos se equivocan al alejarse del mundo espiritual, y que podrían pagar las consecuencias, y cómo el cielo solía estar lleno de espíritus danzantes durante esta época del año, siguiendo los orígenes del Festival del Glaciar de los Espíritus. Pero ahora, el cielo estaba completamente oscuro. Tras su discurso, se oyó el grito de una mujer. Una enorme figura púrpura, un espíritu, apareció y atacó un edificio, destruyéndolo de un solo golpe. Su forma distaba mucho de la humana, salvo por sus pies cortos y sus brazos elásticos con afiladas garras en los extremos. Con una altura de entre 3,5 metros, miraba fijamente a todos con ojos amarillos brillantes, mientras una aura púrpura oscura cubría su cuerpo. ¿Qué es eso? Correr. La gente que estaba en el festival se dio la vuelta y empezó a correr. Los maestros de los elementos, maestros del agua y maestros del fuego que casualmente habían venido de visita, lo atacaron, pero el espíritu se tomó sus ataques a broma. Su figura se convirtió en una mancha borrosa, deslizándose entre los ataques con una velocidad impresionante, incluso para alguien como Akashi. En el reino humano, los espíritus deberían poder ser eliminados, como los peces. Su fuerza está limitada por la forma que eligen adoptar, pensó Akashi mientras miraba fijamente a un Alak, quien retrocedió lentamente. En un instante, apareció frente a los maestros de los elementos y los arañó. Salieron volando con un solo golpe. Korra maldijo. Maldita sea.
incapaz de entrar en el estado avatar para evitar destruir el lugar, atacó con aire, fuego y agua. El espíritu, enfurecido al instante por el golpe, corrió hacia Korra. Sin pensarlo dos veces, Akashi apareció frente a Korra y extendió las manos hacia adelante, creando un viento cortante que impactó contra el espíritu, el cual cruzó los brazos. Akashi. Aléjate. Es peligroso lidiar con este espíritu. Es demasiado fuerte para ti, advirtió Korra, extendiendo la mano para agarrar a Akashi. Pero este último simplemente se le escapó. El espíritu se convirtió en una mancha borrosa. En un instante, alzó su garra y se plantó frente a Akashi, antes de abalanzarse sobre él. Akashi. Gritó Korra, con los ojos brillantes. Pero Akashi simplemente esquivó la garra, y ésta golpeó el suelo en lugar de a él. Si elegiste una forma basada en la velocidad, entonces soy la peor opción posible para ti, dijo Akashi, agitando las manos y creando dos afiladas cuchillas de viento. Impactaron contra el espíritu, pero no se derramó sangre. En cambio, su cuerpo reaccionó como una gelatina, absorbiendo el ataque y remodelándose, como si nunca hubiera sido herido. A diferencia de los espíritus de la luna y del océano, estos espíritus eligieron su forma por razones prácticas. Me gusta, no lo voy a negar. Pero mientras obedezcan las leyes de este reino, no son invencibles. Aún así, son demasiado fuertes. El espíritu, enfurecido, se abalanzó sobre Akashi, agitando los brazos a izquierda y derecha. Akashi se apartó, retrocedió un paso, dio un pequeño salto y, finalmente, lo esquivó por el pelo. Gracias a su agilidad, tenía suficiente velocidad de reacción. Y gracias a su capacidad para eliminar la resistencia del aire, podía moverse aún más rápido. Y lo más importante, gracias a su habilidad para volar, no se veía afectado por la gravedad y podía controlar el aire para que lo llevara de direcciones que parecían imposibles para los humanos. Esto, murmuró Korra, completamente confundida. Luego se volvió hacia Tenzin y le dijo: Tenzin, haz algo. Sabes lo de los espíritus, ¿verdad? Tenzin, que observaba la escena completamente atónito por las habilidades de Akashi, fingió toser varias veces. Se encontraba en situaciones incómodas. Aparte de hablar con espíritus, como solía hacer su padre, no sabía nada. Lo único que sabía era que el espíritu estaba enfadado. Y necesitaban entender por qué y resolver el problema. De acuerdo. No me importa mostrar tanto. Akashi dijo. Al notar que la gente se mantenía a una distancia prudencial, decidió intentar uno de sus ataques. Después de todo, por muy poderosa que fuera la forma que el espíritu eligiera en este mundo, aún podría resultar dañada. Akashi levantó la mano, expulsando aire y creando una enorme esfera de vacío que se fue reduciendo, con el aire girando a su alrededor. Y siguió reduciéndose hasta alcanzar el tamaño de la palma de la mano de Akashi. 6 comentario 38 comentario. Votar capítulo 99 chapter 99 2 con un solo pisotón, Akashi salió disparado hacia atrás, concentrándose en controlar el vacío destructivo y comprimido que había creado con ondas en su interior. Era tan inestable que consumía más ki del que había necesitado para crearlo, solo para mantenerlo bajo control. El espíritu oscuro no dejó de perseguirlo, y para evitar a la gente, él saltó hacia atrás, volando ligeramente, y el espíritu lo siguió. Al ver que ya no había nadie alrededor, Akashi sonrió con suficiencia y levantó la mano, deteniendo su vuelo hacia atrás. Entendido. Entonces, se lanzó hacia adelante, extendiendo la mano. El espíritu se detuvo, como si presintiera el peligro, y estaba a punto de evitar a Akashi. Pero fue demasiado lento para detener lo que se avecinaba y quedó atrapado en el ataque. La esfera en la mano de Akashi se expandió rápidamente, creando un gran núcleo de vacío que envolvió al espíritu. La expansión del núcleo generó una onda expansiva masiva, que Akashi manipuló, amplificó y confinó dentro del vacío, haciéndola danzar alrededor de sus bordes. Entonces, todo pareció ser absorbido desde el exterior. El cuerpo gelatinoso del espíritu se expandió y contrajo aleatoriamente en diferentes direcciones. A continuación, se produjo una explosión muy fuerte. Por muy hábil que fuera Akashi, no podía destruir las ondas, solo manipularlas. XXX. Korra, Unalaq y todos los demás en el festival no tuvieron tiempo de reaccionar, pues todo sucedió demasiado rápido. Para ellos, no pasó ni un minuto. Fue así. Akashi bailó con el espíritu furioso, luego se elevó en el aire y saltó fuera de la ciudad.
Poco después, se produjo una gran explosión, seguida de una tormenta de viento masiva que trajo nieve y hielo. Korra, que ya había activado el estado avatar, sintió un pequeño tornado bajo sus pies que la arrastró hacia Akashi. Tenzin y los demás corrieron tras ella. En cuanto a Unalaq, chasqueó la lengua y apretó el puño con fuerza. Esa noche, su plan para convertirse en el mentor espiritual de Korra para demostrar su habilidad para domar espíritus oscuros había fracasado. Después de todo, era el momento de que ella eligiera un mentor espiritual. Para ello, Unalaq transformó al espíritu en un espíritu oscuro y lo manipuló para que atacara el festival. Esto fue gracias a las artimañas que aprendió del espíritu oscuro Baatu. Quería que todos fracasaran en su intento de detener al espíritu con métodos convencionales. Luego, tomaría el control, alardearía de sus habilidades y convertiría a Korra en su discípula. Después, la manipularía, haciéndole creer que él velaba por su bienestar. Estaba seguro de que funcionaría. Al fin y al cabo, siempre se había comportado como el tío cariñoso de la Avatar, que comprendía su destino mejor que nadie. Pero todo se arruinó por culpa de una variable inesperada llamada Akashi. ¿Cómo demonios puedes vencer a un espíritu que toma posesión de una forma no sólida y posee supervelocidad y superpoderes? Se preguntó Unalaq, sintiendo que el vínculo que tenía con ese espíritu oscuro se había roto. Puede que todos pensaran que la tormenta y la explosión eran habilidades del espíritu, pero solo él sabía que no lo eran. Y eso dejaba a Akashi como el principal sospechoso. XXX. La próxima vez usaré ataques a distancia. Eso seguro. Pero debo admitir que los espíritus son muy duros. Y este solo tenía ataques físicos. Me pregunto cómo sería luchar contra los que tienen poderes, pensó Akashi, mirando su brazo roto y ensangrentado. Derrotando a un espíritu oscuro. Más 250.000 Exponce tenía heridas profundas por todas partes. Con solo estar cerca del lugar del ataque, casi se desangra. Se había desangrado, y el vacío le había extraído la sangre, le había fracturado un hueso y casi le había costado la vida. Por suerte, era bastante hábil controlando el aire y había creado una capa de aire a su alrededor. Aún así, quedó atrapado en la explosión. HP 600, 1500. HP 625, 1500. HP 640, 1500. Beneficios de Vitality. Sangre espesa. Los efectos de sangrado duran menos y causan menos daño. Regeneración menor. Puede regenerarse de cualquier daño menor no letal. Entrañas de hierro. Resistencia natural a los efectos tóxicos y de control. Gracias a la ventaja de regeneración menor, Akashi pudo observar en tiempo real cómo su cuerpo se beneficiaba de una curación acelerada. Las heridas se iban cerrando lentamente una tras otra, pero eran las últimas en sanar después de sus órganos internos y huesos. Las heridas abiertas no sangraron más de un par de segundos. De hecho, ni siquiera había perdido mucha sangre. Al usar ataques tan poderosos contra espíritus fuertes, he puesto mi vida en riesgo. Puede que lo haya negado durante mucho tiempo, diciendo que la fuerza no era una característica de los maestros aire. Es una característica para el final del juego. Si fuera más fuerte, habría sufrido menos consecuencias negativas por mis poderosos movimientos finales. Sin mencionar que también ayuda de otras maneras. 3. Se han utilizado 9 puntos de atributo. Fuerza hasta 20. Se ha desbloqueado una ventaja. Físico de hierro. Los huesos son lo suficientemente fuertes como para no romperse con un martillo de hierro, y la piel es resistente. Los ojos de Akashi casi se salieron de sus órbitas al ver cómo sus músculos aumentaban de tamaño y densidad de la nada. A medida que se definían, aparecieron venas en sus músculos. 3. Gracias al ataque anterior, la mayor parte de la ropa de Akashi se había rasgado, dejándolo sin camisa y permitiéndole apreciar los cambios que había experimentado. Su cuerpo había cambiado repentinamente. Era como si hubiera pasado por una fase de aumento de masa muscular durante 3 o 4 años y luego se hubiera hecho un corte. 2. A pesar de haber dudado siempre de la utilidad de las estadísticas de fuerza, quedó satisfecho con el resultado. 3. Akashi. Gritó Korra, corriendo hacia él mientras era arrastrada por un tornado en un estado semi-avatar. Al ver al espíritu al que había derrotado, Akashi se preguntó por qué, según la historia original, Korra no podía vencer a este espíritu, pero sí podía derrotar a alguien como Baatu, el espíritu de la oscuridad. Tal vez se debía a la protección del guión. Uno corrió hacia él, desactivó su estado avatar y se arrojó a sus brazos. Akashi la abrazó y se quejó levemente de dolor.
Si bien contaba con la ventaja de regeneración menor, aún no estaba completamente curado. Oh. Estás muy herido y necesitas tratamiento urgentemente, dijo Korra, mirando las heridas en sus brazos. Llegó demasiado tarde para presenciar las lágrimas y las fracturas en sus huesos. Con un movimiento de su mano, el hielo que había debajo flotó, convirtiéndose en agua que danzaba entre sus palmas. Luego, dirigió el agua hacia el brazo de él. No es solo tu brazo. Es todo tu cuerpo, dijo Korra con un tono de preocupación. Te viste afectado por ese ataque. Creo que sí, asintió Akashi, y luego se estremeció. El agua estaba tan fría que hizo una mueca de dolor. Ten paciencia, dijo Korra, y luego hizo una pausa. Te estás recuperando demasiado rápido y tus abdominales nunca habían sido tan grandes. Lentamente levantó la cabeza, observando el cuerpo de Akashi. Como últimamente había estado acostándose mucho con él, conocía detalles de su anatomía que ni siquiera él sabía. Y notó la diferencia. ¿Qué te pasó? ¿Quién eres? Korra retrocedió bruscamente y adoptó una postura de ataque. Pensó que el espíritu se había apoderado de Akashi y había tomado su forma, pero fracasó estrepitosamente en su intento de imitarlo. Soy Akashi, Korra suspiró. Sé lo que estás pensando, ¿por qué mis músculos son más grandes de repente? Sí, ¿por qué? Preguntó Korra, sin creerle todavía. Últimamente he estado siguiendo una dieta baja en carbohidratos que me ha deshidratado los músculos. Así que cuando comí azúcar, de repente se me llenaron y se hincharon. 8. Espera. ¿En serio? Pregúntale a cualquier tipo del gimnasio. ¿Hermano del gimnasio? La gente que dice, bebe un galón de leche al día y trabaja duro 2 veces al día, explicó. Además, tú y el jefe no se caen bien. Pregúntate cómo podría un espíritu saber algo que ocurrió en Ba Sing Se. Oh. Korra suspiró aliviada. No tienes idea de lo preocupada que estaba. Te curaste tan rápido y te pilló ese ataque. Pensé que habías muerto y que el espíritu había tomado tu vida. Pero en serio, ¿qué fue esa explosión? Ese espíritu era muy fuerte. Tienes suerte de haber sobrevivido. Akashi se frotó la barbilla. Korra se dio cuenta. Lo señaló y dijo: solo te frotas la barbilla cuando intentas salir del apuro en el que te has metido. ¿Qué pasó? Como ves, ese ataque no provino del espíritu. Provino de mí, explicó, y ese espíritu ha sido derrotado. ¿Derrotar a un espíritu? Esa cosa era demasiado rápida y demasiado fuerte para ser derrotada. De hecho, me impresiona que hayas podido seguirle el ritmo, dijo Korra. No fue la única que se sorprendió al ver a Akashi en combate y presenciar su impresionante velocidad. Todos los demás también. Ningún ser humano debería moverse tan rápido, y mucho menos bailar con un espíritu tan imponente. Sí. Los espíritus renuncian a su forma inmortal para entrar en este reino. Pueden parecer poderosos porque eligen formas extrañas. Pero aún así, un ataque fuerte y abrumador puede acabar con ellos, le explicó Akashi a Korra. En cuanto a ese ataque, simplemente comprimí el vacío y atrapé algunas ondas en su interior, y entonces, ¡boom! Se encogió de hombros. No entiendo lo que dices. Korra se relajó y lo abrazó de nuevo, pero me alegra que estés bien. Sí. Aunque me pregunto por qué un espíritu se enfadó de repente y atacó el festival, se preguntó Akashi. 1. Tengo la respuesta, dijo una voz. Al darse la vuelta, vieron al tío de Korra deslizándose sobre el hielo con las manos a la espalda, llegando primero. Detrás de él, a cierta distancia, venían la familia de Korra y los maestros aire. 4 comentario 20 comentario. Votar capítulo 100 chapter 104. Unalaq fue el primero en llegar al lugar de los hechos, con el ceño fruncido. Akashi cruzó los brazos y se abrazó a sí mismo, temblando de frío ya que estaba sin camisa. Korra, hazme un favor y enciende un fuego, le pidió con suavidad. A medida que la adrenalina disminuía, su cuerpo luchaba contra las bajas temperaturas del Polo Sur. Claro. Korra extendió la mano junto a él, y un fuego se encendió sobre su palma. Veo que estás bien, dijo Unalaq, observando el estado de Akashi. Sí, respondió Akashi con expresión impasible. Este hombre acababa de crear un espíritu oscuro y no estaba allí para preguntar por él. ¿Dónde está ese espíritu? El ataque que realizó debe ser lo suficientemente poderoso como para dañarlos a ambos, preguntó Unalaq, con un tono que parecía denotar preocupación. Solo dinos por qué atacó el espíritu. Yo no soy relevante, exigió Akashi.
Indirectamente, le estaba diciendo a Unalaq que, al hacer suposiciones erróneas, Akashi no le diría la verdad. Solo engaña a Korra, sigue con tu plan y entonces, él te joderá a ti y a tu ejército de maestros agua. Llegaron Tenzin y Tonraq. Unalaq chasqueó la lengua. Muy bien, entonces. Seré breve en mi declaración, ya que la gente no prestó atención a mi discurso durante el festival. Este festival solía ser una forma de celebrar con los espíritus. Cada año nos alejamos de eso. Y los espíritus se están enojando por nuestra negligencia. El espíritu que atacó hoy fue solo el comienzo. Hay más espíritus enfadados. Y la única manera de detener su ira es abriendo un portal al mundo espiritual que existe en el centro del polo. Pero, tío, nunca había pasado antes. ¿Por qué ahora? Preguntó Korra, que siempre había vivido en el Polo Sur y había asistido a muchos festivales. Jamás había visto a ningún espíritu vengativo atacándolos. Unalaq sonrió, como si ella acabara de hacer una pregunta tonta. Porque cuanto más esperemos, más se enfadarán los espíritus, explicó. Y estoy bastante seguro de que atacarán más esta noche, e incluso más mañana o pasado mañana. Pero interrumpió Tenzin, mi padre solía decir que para que un espíritu ataque a los humanos, necesita una buena razón. Y recalcaba que son criaturas inteligentes que se enfadarían por motivos razonables. Mis razones son muy razonables, respondió Unalaq, frunciendo el ceño a Tenzin. Akashi, toma esto. Tonraq, el futuro suegro de Akashi, le entregó su abrigo. Akashi se lo puso. A pesar de haber ganado masa muscular, el abrigo le quedaba enorme. Aún así, abrigaba lo suficiente. Tenzin y Unalaq discutieron durante un rato más, y Korra parecía un poco confundida sobre qué postura tomar. Al menos es lo suficientemente inteligente como para hacer preguntas, pensó Akashi, sintiéndose orgulloso de Korra. En fin, tenía un trabajo que hacer. Tío Tonraq llamó a Akashi, necesito hacer unas transferencias bancarias. ¿Tenéis algún banco por aquí? Sí. Aquí hay un banco, dijo Tonraq. De acuerdo. Akashi levantó la mano y le dio una palmadita a Korra. En fin, me voy por ahora. ¿Eh? ¿Por qué? La conversación se está poniendo más interesante, dijo Korra. Solo dime quién ganó después, respondió Akashi. 3. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó ella. Recuerden. Tengo asuntos que atender en Republic City. Tendré que contactar a mi gente a través del banco, dijo. De acuerdo. Te veo en mi casa. Dijo ella. ¿Cuál es? Preguntó. Todas se ven iguales, ¿recuerdas? Solo encuéntrame en el centro del pueblo. Korra puso los ojos en blanco antes de mirar a los ancianos que discutían. XXX. Cuando Akashi se dirigió al banco, llevó consigo el cheque que Hiroshi le había dado. En ese momento, no necesitaba dinero ni nada. Solo quería enviar un mensaje. Los 40 millones no eran solo dinero en efectivo. Eran comisiones, utilizadas como pago para proteger a Asami y deshacerse de los agentes que la acosaban. 1. ¿Cuál es el motivo de su retiro de efectivo? Preguntó el gerente del banco. ¿Es necesario que lo digas? Preguntó Akashi. Sí. Debemos dejarlo claro y la otra parte será informada, dijo. Akashi sonrió y dijo: el trato que teníamos está cerrado. Y me gustaría transferir ese dinero a mi cuenta bancaria. La tarifa sería del 3%. Si a eso le sumamos los impuestos, el total sería del 7%, dijo. Como sea, Akashi puso los ojos en blanco. Pero sentía dolor en el corazón. Estos bancos eran unos auténticos ladrones. 3 quizás, algún día, acabaría convirtiéndose en ladrón de bancos, simplemente para aliviar su frustración. Pero él estaba ocupado con una guerra y con una figura que podría destruir el mundo. Ya he planeado cómo matarlo y conozco algunos trucos. Lo único que importa es el tiempo. Bueno, si Korra y Unalaq usaran sus avatares gigantes, no tendría ninguna posibilidad sin trucos. Así que, intentémoslo a mi manera. 2. Para que se hagan una idea, cada una de estas figuras gigantes era lo suficientemente grande como para subirse a una montaña con facilidad y podía disparar rayos capaces de destruir ciudades. 2. XXX. Mientras Akashi estaba sentado en el banco, ocupándose tranquilamente de sus asuntos, Korra, su padre, su tío y Tenzin regresaban al festival. Sin embargo, un par de espíritus oscuros se interpusieron en su camino.
Y parecían tan furiosos como el que los había atacado antes. Como era de esperar, se enfrentaron en una batalla. El padre de Korra usó su dominio del agua para atrapar a los espíritus entre muros de hielo. Korra atacó con sus elementos. Y Tenzin simplemente corrió hacia los espíritus y les preguntó por qué estaban enojados. Los muros de hielo se rompieron. Los ataques de Korra no causaron prácticamente ningún daño. Y Tenzin recibió una bofetada que lo lanzó a través de la nieve. El tío de Korra hizo algo, manipulando un poco de agua y haciéndola danzar alrededor de los espíritus. Lo especial de eso era el brillo del agua. Parecía tener una buena carga de ki. Los espíritus se calmaron, como hipnotizados por el agua resplandeciente. Entonces, el aura oscura que los rodeaba se hizo ánicos. Su color cambió. No, incluso su forma cambió. Se hicieron más pequeños y emitieron luz de sus cuerpos. Lentamente, comenzaron a desvanecerse, flotando hacia el cielo. Cuando todos volvieron la mirada hacia un Alak, este simplemente posó, como si no se hubiera dado cuenta de que lo estaban mirando. Luego, puso las manos detrás de la espalda y miró a Korra. Avatar, si quieres aprender más sobre espíritus, estaré encantado de ser tu mentor espiritual, ofreció, con un tono que insinuaba que era él quien le estaba haciendo un favor.